Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Desde que en 1993 The Miami Herald ganó un premio Pulitzer por un especial de 16 páginas sobre la devastación provocada por el huracán Andrew, elaborado a partir de análisis de Big Data, las visualizaciones de datos han sido cada vez más comunes, tanto en el ámbito periodístico como en muchos otros campos. La medicina, el deporte, el mercado financiero, la robótica, la genética. El antiguo adagio, una imagen vale más que 1000 palabras, está más vigente que nunca. La palabra visualización procede de visual, que a su vez procede del latín visus, participio del verbo videre, ver. Muchas palabras de uso cotidiano derivan de esta raíz. Revisemos algunas de ellas. Las viseras nos protegen los ojos. El retrovisor nos permite ver para atrás. Tener visa o visado equivale a tener el visto bueno de la autoridad. Lo invisible nos acompaña siempre, aunque no nos demos cuenta. Hoy tenemos más datos que nunca y, sin embargo, a menudo no somos capaces de entenderlos. Necesitamos traductores que nos los simplifiquen, los visualizadores. ¿Cuáles son las principales técnicas para visualizar? ¿De qué modo las visualizaciones pueden ayudar a visibilizar problemáticas sociales y ayudarnos a resolverlas? ¿Cuáles son los riesgos y sesgos que implican? E incluso, en otro sentido, ¿hasta qué punto es importante imaginar, visualizar escenarios futuros deseables para lograr alcanzarlos? Para dialogar sobre estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Ezequiel Soto. José Ezequiel Soto Sánchez es doctor en matemáticas, en el área de computación gráfica, por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada del Visgraf, Río de Janeiro. Especialmente realiza investigación en teselaciones, combinatoria geométrica y patrones y representaciones geométricas. Su tesis de doctorado, titulada One Periodic Tiling with Regular Polygons, fue premiada en diversos foros. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicano y director de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas del ITAM. Pues bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿qué entiendes tú por visualización en un sentido cotidiano y en un sentido pues más matemático? Bueno, en el sentido cotidiano creo que la introducción lo menciona muy bien. En un mundo lleno de datos y lleno de muchas cantidades, métricas, etcétera, pues visualizar esos datos para tomar decisiones siempre facilita el entendimiento, ¿no? Justo el desafío de visualizar datos quiere decir pues hacer resúmenes gráficos que permitan tomar ideas de esos datos, ¿no? Comprender los volúmenes de datos de una forma sintética y poder tomar decisiones con base en eso, ¿no? Entonces, pues una muy buena visualización de datos es aquella que nos permite justo tener una comprensión profunda de un tema a partir de los datos que están en ella representados, ¿no? De una manera más amplia, la palabra visualización para mí tiene mucho que ver con las matemáticas y con las ciencias en general. Hay varios filósofos de la ciencia que dicen que de alguna manera uno tiene un ojo como mental para concebir ciertas cosas, ¿no? Y pueden ser conceptos matemáticos. También lo mencionan, por ejemplo, en los libros de ingeniería, que hay que ver la solución, ¿no? O sea, obviamente un arquitecto visualiza lo que quiere hacer antes de sentarse a hacerlo con un CAD, ¿no? Un ingeniero mecánico, un mecatrónico, ven las soluciones en su mente antes de lanzarse a diseñarlas específicamente, ¿no? Entonces... También un matemático. Claro, también un matemático. Hay toda una cuestión de tener este ojo mental para ver soluciones, ver estructuras, ver incluso justo abstracciones, cómo se conectan, entonces... Y eso es como muy peculiar de la formación y de la personalidad de cada uno.
Y bueno, para mí eso también es muy importante, ¿no? Justo cómo poder ver estos conceptos, ¿no? Cómo aprender a visualizar. Y digo, para cerrar la idea un poco como matemático y como educador en matemáticas, creo que eso toma mucha importancia en la cuestión de la educación matemática, porque claro, la manipulación simbólica es muy poderosa, ¿no? Sin duda las matemáticas han crecido mucho gracias a eso. Pero es importante no olvidar que lo que estamos enseñando son justo imágenes mentales, ¿no? Hay una imagen mental de estas ideas, hay una comprensión como justo, pues, visual, que puede ser visual abstracta, no necesariamente lo que tenemos capacidad de ver con los ojos es lo que podemos imaginar, ¿no? Y como crear esa imaginación, cultivar esa imaginación de lo que trabajamos, de lo que construimos, de cómo se conectan estos objetos, creo que es muy importante para el desarrollo en las ciencias y en particular en las matemáticas. Eso alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Si esas visiones uno las alcanza mediante la razón o por el contrario es una suerte de intuición la que le puede a uno deslumbrar, ¿no? Ahora, oyéndote, se me ocurría la palabra que utilizan los médicos, la idea del ojo clínico. Sí, Un buen qué médico es el que interesante. tiene un ojo clínico. No sé si hay un ojo matemático, que es justamente de lo que nos estás hablando. Creo que son varias miradas, ¿no? No sé si es un ojo clínico o un ojo matemático. Creo que ahí justo hay una parte de entrenamiento como muy, muy personal, además que se forja en trayectorias que son pues muy diversas de cómo, o sea, de tener profesores, ¿no? Que nos enseñan a justo cómo ver las cosas, cómo construir el conocimiento o experiencias de vida. Creo que hay muchos ojos clínicos, muchos buenos médicos que pueden tener justo estas miradas, ¿no? También tienen sus especialidades, ¿no? Entonces, y creo que en matemáticas también está esa parte. Creo que hay justo, pues, ojos que permiten, como el de los ingenieros, ¿no? Ojos que permiten, pues, mirar las ciudades y decir, ok, aquí falta esto. O sea, podría ser mejor la ciudad, un poco lo que mencionaban también en la introducción. Creo que es muy bonito esta visión del futuro, esta cuestión de crear proyectos, ¿no? Y cómo caminar hacia allá, ¿no? Es como... Y creo que sí, en matemáticas también hay muchas visiones distintas, ¿no? Los que hacen, pues, las cosas de una forma discreta, los que detectan patrones de una otra forma, los que piensan en los problemas desde el punto de vista de sistemas dinámicos y caos, etcétera. Entonces creo que es muy interesante porque creo que son muchas visiones construidas con trayectorias muy, muy individuales que justo, pues, son muy, muy particulares, muy peculiares. ¿Algún ejemplo fácil? Un ejemplo fácil. Bueno, ¿nos podrías ayudar a visualizar un concepto matemático así? No, bueno, fíjate, es interesante porque, por ejemplo, en el área que yo trabajo en las teselaciones, es un área peculiar de las matemáticas porque no hay métodos bien establecidos. Es justo una de estas áreas que no ha podido como crearse una abstracción suficientemente poderosa que nos permita como predecir muchos resultados como ha pasado en otras áreas, ¿no? Entonces, hay un descubrimiento muy reciente que es le llaman el monotaila periódico, que se buscaba hace muchos años, pero es una cosa de estas que se buscaba sin saber muy bien cómo buscarla, ¿no? Y resulta que quien lo encontró fue un artista que en su tiempo libre se dedicaba a crear piezas e intentar hacer teselaciones. Perdón, ¿teselaciones son como mosaicos? Las teselaciones son mosaicos, sí, sí. Los que eran grandes maestros en las teselaciones eran los árabes, ¿no? Entonces, bueno, la Alhambra está llena de ejemplos maravillosos de teselaciones, que es justo esta idea del Selig, ¿no? De crear mosaicos con ciertas formas, y estos mosaicos llenan perfectamente ciertos espacios y pueden ser paredes, o pueden ser no solamente planos, las cúpulas, ¿no? También estaban llenas de estas mosaicos. Y esa es la idea, cubrir un espacio completamente sin sobreponer las piezas, justo como son los mosaicos, sin sobreponerlos y sin dejar huecos, cubrir un espacio con cierto número de piezas, ¿no? Y este problema fue encontrar un mosaico, una pieza, una piedrita única, que te obliga a construir una cubierta aperiódica, que esto es como, no hay un orden previsible en toda la construcción de esta cobertura, ¿no? Wow. Entonces hay estructuras matemáticas más o menos complicadas que dan una receta de cómo se construye, etcétera, pero no es de ninguna forma previsible cómo debería uno construirla, ¿no? Entonces es muy interesante porque si uno toma las piecitas y juega con ellas, avanzas un poco y luego te trabas, ¿no? Y vuelves a avanzar de otra manera y te trabas. Y entonces
bueno, esta es la idea y este descubrimiento vino por un artista porque justo, pues no hay métodos, ¿no? Es muy, pues muy variable justo de conocer el problema, ¿no? Tener una cierta intuición de esto funciona, esto no funciona, esto debería funcionar porque tiene más o menos esta forma. Y para mí uno de los ejemplos claros fue justo trabajando en la tesis del doctorado que construyendo teselaciones con polígonos regulares, ¿no? Que es el trabajo de la tesis. Pues al final de tanto verlas, porque parte del trabajo era crear una representación computacional eficiente para poderlas construir en la computadora, y de tanto ver como que aparece la estructura, ¿no? Brota la estructura y dices, ok, aquí hay una posible construcción como con ciertas reglas más algebraicas, justo como se pueden construir unas reglas para hacer este tipo de construcciones, y justo nace de visualizar un montón de ejemplos, ¿no? Entonces creo que ese es como el ejemplo, así que a mí me acompaña además como profesionalmente, ¿no? Digamos, ver muchos ejemplos te da una clave para la estructura. Está muy bonito. Yo, duda basiquísima. En visualización de datos, ¿tiene que a fuerzas terminar en algo como una gráfica? O si yo te doy una base gigantesquísima y ya tú me puedes decir, el 64% se encuentra en estas condiciones, eso ya... O sea, como hacer el dato digerible ya entra en visualización o tendría que terminar en, o sea, una gráfica de pie. Normalmente entendemos la visualización como la creación de un objeto gráfico a partir de los datos, ¿no? Donde justamente los datos están representados en ese objeto gráfico. Entonces, claro que hay otros resúmenes de información, ¿no? Esto es lo que normalmente sabemos como medidas resumen, ¿no? O sea, tenemos un resumen de la información y que también es súper útil, ¿no? Entonces, tener estos como highlights de estos destaques de tanto por ciento de la población pues vive en pobreza, tanto por ciento de la población son hombres, tantas mujeres, de los hombres y las mujeres estos porcentajes se comportan así, pero sí el desafío de visualización es crear un objeto gráfico donde los datos están contenidos en el objeto gráfico. Entonces el que todo el mundo va a conocer es que el que mencionaste, el de pie, ¿no? Que justo si el 64% de las personas pertenecen a un cierto grupo, hay un círculo y está recortado el 64% coloreado de un color que representa esta categoría y el resto de otra, ¿no? O las barras, pues normalmente tomas barras y las pones encima de una etiqueta de la categoría y el tamaño de la barra indica, no sé, el PIB de un país o la población de un país, y ahí puedes ver justo esa comparación de los números en esos objetos gráficos, ¿no? Para los que nos oyen fuera de México o al menos en España, el pie es la gráfica de quesitos. De quesitos lo dice. Carlos, ¿qué nos cuentas hoy? No, pues varias cositas. Voy a empezar con una cita y luego les voy a contar una historia. Descartes decía que la geometría es el arte de razonar sobre figuras falsas. ¿Sobre figuras falsas? Falsas. Y es cierto. Porque cuando tú dibujas una recta, un círculo, todo eso, ya no es ni una recta, ni un círculo, ni todo eso. Sino lo que estás haciendo es representar una idea que tú tienes en la cabeza. Lo que comentábamos. ¿Sí? Un punto, le pintas y ya no es punto. ¿Sí? Es decir, es el arte de razonar sobre figuras falsas. Me parece maravilloso. ¿Sí? Es decir, sí es cierto, la visualización te ayuda porque somos bastante incompetentes. Creo que Descartes nació el mismo día que yo, o yo el mismo día que él. Digo, habría preferido otro filósofo, pero me tocó Descartes. Con esto me quedo más a gusto. 31 de marzo. A final de cuentas, todas esas figuras son necesarias para que puedas razonar, ¿sí? Porque somos incapaces de seguir muchas cosas sin tener un amarre visual de las cosas, ¿no? Esa es una. La otra les voy a contar la historia de Euler, que para mí es maravilloso. Siglo XVIII, el matemático más prolífico que ha habido en el mundo. ¿Ah, sí? Si juntamos todas sus publicaciones, tenemos aproximadamente 65 tomos de sus publicaciones, y no estoy hablando de sus publicaciones de que intrascendentes, no, de cosas de investigación, ¿sí? Abrió muchas áreas de investigación y hizo muchas cosas. Euler, has dicho. Euler, Leonhard Euler. 65 tomos es equivalente a que si en una biblioteca los pones todos seguidos es más de 1.5 metros. Poca gente los habrá leído completo. No, bueno. Y casi nadie ha hecho algo así de ese calibre, ¿sí? Ok, y de repente un día dice, ay, estoy feliz porque ya por fin perdí un ojo. Dice, eso me libera y me da la oportunidad de concentrarme mucho más mentalmente sin el estorbo de ese ojo. Poco después tuvo cataratas y perdió el segundo ojo. Ay, qué raro.
en esa época no había calculadoras, evidentemente, y tenían calculistas en su pool de gentes, y en una de las ocasiones, y ahí me cuesta mucho ahora la visualización, como les estaba diciendo antes, ¿sí? Tenían un pool de gentes que les hacía los cálculos, y entonces él, pues todos los días pasaba y les dejaba tareas y no sé qué, porque él, pues con todos esos números trataba de hacer ciertas cosas. Hay que decir que el número E de la exponencial le pusieron el E por Euler, por ejemplo, ¿sí? Porque él lo descubrió de una manera a través de series, da lo mismo. Pero él pasaba y les preguntaba a sus ayudantes, oye, y lo que te dejé ayer, ¿cuánto encontraste? No sé qué, ciego. Te equivocaste, Javier. No hiciste bien el cálculo que te dejé. Imagínate la capacidad de visualizar las cuentas sin necesidad de tener nada de eso, ¿sí? Pues bueno, el equivalente. Después, maravilloso Euler, ¿sí? Porque después tuvo 8 o 9 hijos. Dicen que trabajaba permanentemente con los hijos en el regazo, feliz de la vida, todos dando vueltas por ahí, que no le importaba en lo más mínimo, lo cual también me encanta, ¿sí? Y de repente se queda viudo. Ay. ¿Y quién se iba a encargar de todo eso y no sé qué? No tardó ni 4 meses, se casó con... ¿Quién? Su cuñada. Se casaba mucho. Claro, porque su círculo era muy pequeño y entonces pues no tenían mucho más de otro tipo de cosas, ¿no? Me parece maravillosa la historia de Euler, digo, hay 1000 cosas más, ¿sí? Y otra cosita más que yo también les quiero decir es, por ejemplo, hay herramientas computacionales muy buenas, por ejemplo, GeoGebra, ¿sí? En donde uno la puede utilizar como laboratorio para descubrir cosas, y se usa mucho la visualización didáctica, es en realidad de donde empieza todo esto, y se usa mucho para poder encontrar propiedades o cosas geométricas de algún tipo, y que los chicos en secundaria empiezan ya a usarla, y se pide que la usen, en donde pueden ir variando cosas para encontrar lugares geométricos, para encontrar propiedades, etcétera, etcétera, ¿sí? Finalmente tengo una pregunta para Ezequiel. Hay una visualización que la gente le encanta y le fascina, ¿sí? Pero yo sé, bueno, yo creo, pero él me va a decir que no entienden absolutamente nada, que son los fractales, que nacieron en algún momento y que se volvieron súper famosos, y todo el mundo los ha visto y todo el mundo los ve y los proyectan, y se vuelve como un tema matemático de cualquier cosa que quiera uno ilustrar, le pone un fractal. Pero ¿alguno de ustedes que no son matemáticos sabe qué es? Algo bonito. Pues es como un ¿Verdad? patrón que se repite que en distintas... A todos los niveles, en ¿Cómo todas las es escalas, cómo ¿no? Es lo que se funciona, dice, o ¿no? esa visualización ¿O no? que les enseña? La nieve se supone que tiene una composición Sí, pero tú nunca has visto un copo de nieve aislado como los que pintan, ¿sí? Ni yo tampoco, ¿sí? Fíjate que ahí es interesante porque justo la historia de Mandelbrot, que es el que descubrió, uno de los inventores de los primeros fractales, ¿no? Que justo pues diseñó un sistema dinámico, ¿no? Que es justo esta cuestión de tomas un número, le aplicas una operación. No, obtienes otro una número. función compleja. Y ese es el Sí, problema, un número que la complejo, gente no ¿no? entiende lo que es una función compleja, y lo iteras y lo iteras y lo iteras y lo Entonces iteras. vamos a intentarlo explicar poco a A poco. ver. Para la función compleja ya justo suena súper compleja, ¿no? De entrada. Entonces, claro, como los números complejos, ¿no? Son estos números que puedes representar en el plano. Y justamente, digamos, el sistema, porque la función es una función que se itera, ¿no? Sobre el propio ¿Qué plano significa complejo. que se itera? Para Que los se aplica una vez y al resultado se la aplicas de nuevo, al resultado se la aplicas de nuevo y así sucesivamente, ¿no? Y justo una de las cosas es que, por ejemplo, es muy interesante porque es el tipo de descubrimiento un poco como el que yo describía, porque bueno, se habían imaginado que se había previsto algunos comportamientos del fractal, ¿no? Pero claro, pues justo la complejidad que tiene impide que uno la conciba de ver la fórmula, ¿no? Y cuando justo aparecen las primeras computadoras fue de las primeras visualizaciones matemáticas que se creó y que fue justo muy rica porque cuando la vieron, o sea, pues es el tipo de cosa que te sorprende, que dijeron, bueno, sí, qué bonito, y además qué complejidad que no era necesariamente previsible de la fórmula, ¿no?
Entonces creo que ahí es justo el juego donde los matemáticos construyen ideas que no pueden, a veces no podemos ni siquiera comprender plenamente, ¿no? Porque justo podemos imaginar un proceso, una fórmula, una función que se repite y que se aplica sobre todo el plano, y entonces en cada lugar suceden cosas diferentes. Y la representación que seguramente todos hemos visto del fractal de Mandelbrot justo es un código de colores que indica como hasta cuál iteración la cosa se disparó fuera de lo que queríamos, ¿no? Como cuando pierde el control. Y la zona que nosotros vemos como la sombra, la parte negra del fractal, son justo las regiones del plano que tienen órbitas que no se van al infinito, ¿no? Entonces, justo un poco para entender esta función que se itera y se itera y se itera, se aplica, ¿no? Muchas veces sobre los números complejos, sobre el plano. La región de la sombra del fractal de Mandelbrot es donde esa función no se dispara a infinito, y el resto se colorea por qué tan rápido se disparan. Entonces por eso vemos estos gradientes de color fuera del fractal, ¿no? O entonces estos paletas de color como súper ricas, porque pues claro, las cosas van a infinito a velocidades diferentes fuera de esa región, y es lo que se acostumbra a colorear, ¿no? Y es uno de estos objetos matemáticos que además creo que ha estado presente desde su invención. La visualización permitió como comprender un poco mejor, pero seguimos descubriendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace pocos años, una italiana, Luna Mónaco, justo llegó al INPA, ¿no? Como profesora, y su charla de bienvenida fue justo sobre ciertas estructuras dentro del fractal de Mandelbrot, ¿no? Que eran su trabajo de doctorado y su investigación, su tema de investigación, porque justo se siguen descubriendo estructuras, ¿no? Cómo se comportan, seguimos pudiendo crear comprensión del objeto, de este objeto que es súper complejo cuando uno lo ve, justo el tema de los fractales, que puedes hacer zoom y la complejidad viene en muchas formas, ¿no? Y de repente vuelve uno justo esta idea de autosimilaridad que mencionó Margarita, que es como la idea, ¿no? De la imagen de Mandelbrot. Pues de repente ves como que se empiezan a repetir las cosas y dices, ¿qué pasa aquí? Porque se repite, pero no exactamente. Y todas esas cosas que podemos observar en la visualización, pues han abierto muchos caminos nuevos en matemáticas y se siguen estudiando, ¿no? Y es de las cosas que creo que justo está el juego de claro, la imagen no la entiende necesariamente la gente, le pueden apreciar porque es muy bonita, sin duda, ¿no? Y justo está esta dualidad de justo apreciar, saber por qué funciona, etcétera, que también creo que nos pasa con la arquitectura, ¿no? A veces uno está en un espacio que dices, wow, qué bonito espacio, y en realidad es que el arquitecto lo pensó, bueno, para que fuera funcional y también bonito, y no sabemos la arquitectura, ¿no? O quien sabe te dice, no, es que claro, yo estoy viendo este diseño. Pasa eso un poco con algunas imágenes matemáticas que justo, bueno, son para que sean apreciadas por fuera, pero pueden hablarnos de formas distintas. Ahora estaba preguntándome... Lo que me parece interesante de esto es que es exactamente al revés. Primero se crearon las cuestiones matemáticas y luego viene toda la visualización, ¿sí? En este caso. Al revés de lo de la tesis de Ezequiel, en donde hizo las visualizaciones y luego vinieron las cosas matemáticas, ¿no? Es decir, como que son procesos diferentes. Yo ahora estaba pensando en una cosa muy banal. Bueno, hay personas que tienen fobia a determinados patrones. No quiero imaginarme... ¿No eso? Sí, hay personas que tienen fobia a determinados patrones. No sé cómo se llama. ¿Qué ubico esa tripofobia? Puede ser. Entonces no sé si esa persona es matemática y se dedica a hacer acciones, no sé cómo lo llevará. No, bueno, sin duda huye el tema inmediatamente. Okay. Bueno, pues como en todos los episodios, hoy también tenemos una sección que se llama Danzas. Sin embargo, hoy tenemos a una persona nueva que se integra al equipo, que es Julia, y que nos va a presentar la sección hasta ahora siempre de Marina. ¿Tú crees que practicar la visualización como de ti en el futuro, o sea, visualizar, te ayuda de alguna forma a hacer que tus metas sean más alcanzables? Me parece que sí, creo que viene muy de la mano también con la planeación. Finalmente, si tú te visualizas a futuro, tienes un mayor entendimiento de cuál es el proceso que tienes que llevar a cabo para llegar a eso, y por más que a lo mejor no siempre sea necesario, creo que sí es un factor o una herramienta que te puede ayudar mucho. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Y crees que te ha servido? Sí. Mucho. Gracias. Sí, yo creo que el tener a la vista lo que quieres hacer o tus objetivos te impulsa como a trabajar diario por ellos, porque obviamente sabemos que
no va a llegar por sí solo. Entonces, si lo ves, a lo mejor es como un recordatorio y una motivación para que trabajes por esas metas. Entonces, yo creo que sí te ayuda. Yo igual, porque creo que si no sabes qué es lo que quieres, no sabes qué tienes que trabajar y en qué tienes que enfocarte, tus objetivos, entonces no tienes un camino claro porque no tienes una meta, ¿no? Entonces creo que sí. Muchas gracias. Bueno, de alguna manera sí te puede preparar un poco más, porque así puedes empezar a prever situaciones que podrían surgir, y eso en ese sentido pues sí puede ser un poco de preparación. Creo que también puede ser importante porque muchas veces nos hacemos una idea de algo que queremos, pero al visualizarlo, al situarnos en ese lugar, pues puede ser que no nos sintamos muy cómodos, ¿no? Y eso se puede hacer con una visualización, obviamente, pues más seria, no solamente, no, puede ser, ¿no? Pero una visualización más seria, más profunda, uno puede situarse en ese lugar o en esa posición que uno anhela y evaluar si verdaderamente es algo que uno quiere. O entonces eso podría llevar a uno a ajustar el curso, si fuera necesario, o incluso a reafirmar la meta, que ayuda mucho. ¿Tú lo has hecho? Creo que sí. Pienso bastante en lo que me gustaría hacer, en el tipo de persona que me gustaría ser, y es importante pues plantearse qué tan propias son nuestras metas. Si buscamos cosas porque creemos que está bien buscar algo, o porque nos dicen que está bien buscar algo, entonces yo creo que la visualización ayuda a ver si verdaderamente es algo que uno quiere o uno se sentiría cómodo en esa situación. Gracias. De nada. Misma pregunta, Ezequiel. Si consideras que visualizar cosas que quieres a futuro te ayuda a conseguirlo. Wow, así tan general, yo digo, creo que sí, ¿no? Sin duda, o sea, crear un objetivo, o sea, creo que tiene que ver con esta cuestión de formular objetivos, ¿no? Y sí, creo que visualizarse en el futuro, pues tiene que ver con eso, con crear objetivos, ¿no? Digo, ahí también puede ser uno más o menos realista, y creo que eso también varía mucho los resultados, ¿no? Porque pues hay que ser muy conscientes de los medios que tienes para hacerlo, ¿no? Entonces creo que sí, es importante, justo creo que esa visualización tiene que ser súper informada de qué escenarios son viables, ¿no? Y qué herramientas hay a la mano para justo trazar una trayectoria hacia ese lugar, ¿no? ¿Y cómo te visualizas? ¿Cómo te ves en el futuro? Yo como me visualizo en el futuro. Ya. No, bueno, digo, creo que haber elegido la carrera académica justo ya tiene que ver con esa cuestión de tener claridad. A mí me encanta la docencia, ¿no? Entonces, pues eso, me veo, pues probando ideas en el salón de clases, ¿no? Creo que esto que mencionaba Carlos, digo, sí se usa en algunas escuelas, ¿no? Todavía tenemos poca cultura de creo que enseñar las matemáticas de formas distintas, y justo es esto, ¿no? Integrar ideas visuales, ¿no? Integrar el uso de software, integrar herramientas que permitan comprender mejor lo que se está haciendo, porque sin duda me visualizo además en un mundo que va a cambiar mucho. O sea, también visualizarme en el futuro tiene que ver con pensar lo que decíamos, ¿no? O sea, objetivamente el contexto. Y la realidad es que nuestras formas de acceder a las ideas, al conocimiento, están cambiando vertiginosamente, ¿no? Creo que a nosotros todavía nos tocó educarnos en una referencia que todavía no será cercana de nuestras experiencias previas, ¿no? Creo que nuestros profesores, esta cuestión de, bueno, buscas información en los libros, ¿no? Cómo funciona la biblioteca. Hay una serie de habilidades que creo que, por ejemplo, ahorita cada vez están más distantes de las personas con las que trabajamos en el salón de clases, ¿no? Entonces las y los estudiantes vienen con unas dinámicas muy distintas de acceder al mundo, de acceder al conocimiento, ¿no? Con una construcción de ideas muy distinta, y creo que ahí hay un montón de espacio para el aprendizaje. Entonces me veo aprendiendo mucho sobre cómo los jóvenes están aprendiendo, cómo están pensando el mundo también, un poco pensando en qué necesitan qué herramientas que nosotros podemos ofrecer en la universidad pueden ser útiles para estas nuevas realidades, que les hagan sentido además con su nueva experiencia de vida y de mundo, ¿no? Creo que... De hecho, antes yo soy muy crítico de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Soy súper crítico. He escrito incluso varias críticas muy duras, pero tienen esa virtud ahí, que sí están tratando de poner cosas como lo que les acabo de llamar de GeoGebra, cosas de entender los datos, ¿sí? Entonces se han abierto en ese sentido.
Teóricamente, sí, ya como lo hagan, eso ya es otra cosa, ¿no? Antes- Pero sí están abiertos a ese tipo de cosas y a esos cambios, ¿sí? Si tienen las herramientas, si tienen las posibilidades, si los maestros les han dado la posibilidad y la preparación, eso es otro cuento. Pero digamos, el hecho de simplemente pensar en que se puede enseñar así, me parece superior, sí, es decir, porque la visualización inicialmente, desde mi punto de vista, es una cuestión didáctica. Bueno, antes de oír a Margarita, que seguro que muchos de nuestros oyentes quieren oírla para saber cómo responder, cómo va a responder a esta idea de si es necesario visualizar para alcanzar más fácilmente nuestras metas, y oír a Marina cómo se ve ella en unos meses y por qué ella no está en andanzas en este momento de transición, sí te queríamos preguntar, porque leyendo a lo que te has dedicado, al desarrollo de metodologías de investigación cuantitativas aplicadas, por ejemplo, al medio ambiente o a las ciencias sociales, creo que es muy interesante que nos platiques un poquito al respecto de cómo la visualización de datos nos puede ayudar a conseguir lograr un mundo más justo, más sostenible. No, bueno, creo que, o sea, hay el desafío tanto en la producción, esta parte de las metodologías tiene que ver desde la producción de datos, ¿no? Y también la visualización, obviamente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me tocó de experiencias fue justo, por ejemplo, explicarle a la gente que hacía campo la importancia de una muestra, ¿no? Por sorteo, por ejemplo, en uno de los primeros esfuerzos que se hizo por medir la violencia contra las mujeres en el transporte público. ¿Y tú estabas en ese proyecto? Sí, yo estaba en el diseño de la metodología. ¿Y dónde hicieron el trabajo de campo? Entonces fueron en varios CETRAMs, que son los centros de transferencia modal, se llamaban, que es donde llegan estos paraderos que están al lado de una estación del metro, en la Ciudad de México, donde circula muchísima gente, ¿no? Y parte de la idea fue como explicarles que era un sesgo, entonces en el entrenamiento era como de, seguro hay gente con la que se te va a facilitar platicar y que te van a querer contar toda su experiencia, pero si solamente entrevistas a esas personas hay sesgos en los datos, ¿no? Entonces, pues esto de por qué se llevaron unas tablas de números aleatorios y entonces tenían que sortear de las mujeres que pasaban los torniquetes, la que indicaba el número aleatorio de la tabla, para que la muestra tuviera sentido, y teníamos unos estadísticos de base que queríamos igualar, ¿no? Que es lo que normalmente tienes un testigo, ¿no? De las usuarias del metro, y entonces le pegamos bastante bien a los estadísticos y fue como importante porque eso hacía más robusto el resultado, ¿no? Entonces, claro, si puedes mostrar que la muestra está bien hecha y reduce sesgos respecto a ciertas variables que conoces, fue como lo primero que nos permitió decir, ok, los resultados son significativos, ¿no? Okay. Y luego fue muy interesante esta cuestión de tener un buen resumen, porque en las conversaciones con amigos, digo, era el año 2009, ¿no? Y todavía no se hablaba, digo, no habían pasado un montón de cosas que ya pasaron en el mundo para visibilizar las desigualdades de género, ¿no? Y las violencias, etcétera. Yo soltaba el dato, ¿no? Así en círculos de amigos, así de, no, es que, ¿y qué resultado obtuvieron? No, pues que el 92% de mujeres ha sufrido algún tipo de acoso en el transporte público. Y decían, no, ¿cómo crees? No, 9 de cada 10, y entonces estamos en un circulito. Y si había 10 mujeres, decían, bueno, significa que 9 de cada 10 de las mujeres que están aquí han sufrido. Y los hombres no lo creían, ¿no? Decían, no puede ser, no, 92, no, ¿cómo crees? Y entonces se volteaban con sus nueves y le decían, ¿a ti te ha pasado algo? Sí. Y se quedaban así. Pero nunca me contaste. Pues no, ¿para qué te voy a contar si es parte de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué te pasó? Ah, pues tal día en el metro tal día en el microbús tal. Entonces, digo, esto, o sea, sí, yo creo que hay, como hay un montón de cosas que nos falta terminar de entender en el mundo, ¿no? Y que creo que es importante justo los datos. Tenemos un problema que los datos que producimos todas y todos están siendo usados para conducirnos a lo que hay que consumir, ¿no? Entonces, son muy poderosos los datos, no hay duda de eso, ¿no? Por eso, la disputa entre quién los va a tener, si TikTok tiene acceso o no a los datos de ciertos países, porque son muy poderosos, ¿no? Y creo que justo el esfuerzo que hacemos con el Centro de Datos, Algoritmos y Sociedad, por ejemplo, que colaboro, es como justo, hay muchos datos públicos, hay muchos datos que son relevantes para eso, inclusive visibilizar problemáticas, ¿no? Entonces, como 92%, bueno, antes no sabíamos que era tan grave, ¿no? Y cómo justo, pues, tomamos decisiones para corregir esas cosas, ¿no? Entonces, pues hay que producir muchos más datos, ¿no? Y es lo que hay que, justo, creo que para comprender sí hay que producir los datos, sí hay que poderlos comunicar, ¿no? Entonces no podemos esperar que, o sea,
yo creo que esta es la filosofía del curso de visualización, ¿no? Que ya tuvimos una edición, necesitas producir una imagen muy poderosa para que convenza a la gente del punto o del problema que estamos queriendo abordar, ¿no? De lo que está pasando en el mundo. Y creo que las mejores visualizaciones son esas, las que te hacen reflexionar sobre una problemática, percibir en su justa dimensión el fenómeno y que además justo te sugieren como, bueno, esto hay que cambiarlo en este sentido, ¿no? La propuesta es por nuestra referencia, nuestra visión de mundo futuro, no debería estar pasando esto y debería ser así. Sí, hay algunos libros, por ejemplo, que se titula Data Feminism, ¿no? Son este tipo de acercamientos al asunto, de cómo, bueno, trabajar los datos, pero también teniendo en cuenta pues los prejuicios inevitables que siempre tenemos todos a la hora de trabajar, ¿no? Entonces imagino que trabajan justamente también con eso, ¿no? Con tratar de... Yo duda justo de esta parte. ¿Qué instituciones o procesos o algo así nos faltan en México, que en Estados Unidos los deben de tener muy bien, que te quieres buscar datos específicos y Estados Unidos siempre te puede entregar de que más o menos el tema que se te ocurra tiene numeritos súper claros y en México somos una sociedad con falta de números en México, total. Falta de transparencia, ¿no? Sería la palabra. Bueno, ahora transparencia además, pero falta de números, sí, es decir, porque nunca se han contado las cosas con cuidado. Sí, hay páginas, el gobierno federal tiene una página donde están como todas las bases de datos de todas las instituciones, ¿no? Hay un problema sin duda de continuidad, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con datos en el 2010, el CDI, que era que era el que veía cuestiones indígenas, ¿no? Y había cambiado. Tenían, por ejemplo, una métrica que era el índice de reemplazo etnolingüístico, ¿no? Entonces, sí se han producido un montón de datos, ¿no? A lo largo sí hay muchos datos. Creo que en México apenas recientemente se está haciendo el esfuerzo de compilarlos, entonces hay una página que son los datos del gobierno federal y están todo lo que se puede producir lo que se ha producido de información de instituciones públicas, sin algunos datos de continuidad histórica, que eso sin duda es un problema, pero sí se está haciendo, creo que sin duda incipiente, faltan un montón de cosas sin duda, ¿no? Pero sí los datos que se están produciendo están intentando compilar. Hay organizaciones de la sociedad civil dedicadas justo a monitorear qué data está pública, cómo se puede usar, hacer respaldos de esos datos para que se puedan usar también en el futuro, ¿no? Y la Ciudad de México también tiene como su portal donde están los datos públicos. Y sí, sin duda no es parecido a otros estados y a otros países, ¿no? En la producción de datos, pero bueno, justo parte del ejercicio creo es ver qué datos están disponibles, ¿no? Justo qué información se puede extraer para poder pensar qué información falta, cómo la producimos. Es muy difícil producir información pública propiamente, ¿no? Entonces creo que hay también desde los mecanismos de captura, ¿no? O sea, se les puso un GPS a todos los microbuses de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente no funcionan, no sé qué porcentaje funcionará porque tiene que estar bien conectada a la batería y bueno, obviamente aquí no se le hace mantenimiento controlado a estas unidades, entonces en cualquier momento se puede desconectar, se puede caer, dejar de funcionar simplemente, ¿no? Sí, ahí viene una entonces pregunta es un desafío de mantener los datos, mantener la producción, mantener la consistencia de las bases de datos para que eso realmente pueda iluminar decisiones, ¿no? Y la pregunta que ahí tengo es qué tan fidedignos son los datos, dadas todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo estoy con Marina, sí, es decir, cuando uno busca datos y cosas sobre México, se siente uno bastante desvalido, ¿sí? Porque aunque te metas al INEGI, que es bastante serio, aunque te metas cosas así, pero son cosas es decir, no son cosas de fondo, son cosas demasiado generales. Margarita, ¿qué nos traes ahí? Ay, pues me puse a pensar esto de la visualización y efectivamente en una primera búsqueda de lo que más sale es visualización de datos, ¿no? Pero en psicología, aunque claro que los resultados de las investigaciones se pueden mostrar también gráficamente, creo que de lo que más se ha estudiado es el proceso de visualizar y cómo se relaciona con el desempeño. Y se estudia, o sea, imaginarte a ti mismo haciendo algo y si eso tiene un impacto en el resultado. Y se ha visto sobre todo en atletas que sí. Pero algo importante es que no es que el atleta se visualice en el podio con el ramo de flores, más bien es que visualizar si es un golfista, cómo va a dar el golpe, si es un nadador, cómo va a dar la vuelta o qué va a hacer si se le nublan los gogles. O sea,
el imaginarte haciendo El camino. Todos valga la redundancia, las acciones implicadas en ese deporte, sí se ha visto que tiene un impacto pequeño, pero significativo en el desempeño. Y me hizo pensar también que es bien sabido que la zona del cerebro que tiene que ver con la visión, el córtex visual, es una de las zonas más grandes del cerebro. Realmente los seres humanos le dedicamos mucha de nuestra energía y mucha de nuestra percepción a lo visual. Me impactó mucho lo que dices de Euler, que perdió la vista, ¿no? Porque es lo que más nos llama la atención y es interesante que es una manera a través de la cual entendemos con mucha claridad. Fíjate que lo que dices de los atletas se aplica igual a los maestros. Ajá. Yo muchas veces me estoy visualizando en la clase y qué les voy a decir o cómo les voy a explicar tal cosa o cómo voy a hacer tal otra cosa. Entonces digo, no me extraña que los atletas estén pues metidos en su medio igual que todos nosotros, ¿no? Sí, además creo que hay una explicación lógica, que Claro. es que hay una cuestión que es la fatiga muscular, y si tú estás repitiendo, si eres una gimnasta y estás repitiendo mal una acción, Sí. tu cuerpo empieza a memorizarla mal. Mal hecho. Entonces, cuando ya estás muy cansado o cansada, tienes que dejar de ejecutarla, aunque puedes continuar imaginándola, ¿no? Creo que Y otro estudio muy interesante que se hizo con músicos, los ponía a tocar en una condición y en otra los ponía a imaginarse que estaban tocando. Y se veía que eso sí funcionaba un poco como práctica, no igual de potente obviamente que el acto de tocar, pero sí mejoraba un poquito su ejecución. Ok. Qué interesante. Pero bueno, que entonces lo de visualizar, seré rico, eso no funciona. Pues no, eso viene de una tradición más como, pues no sé decir metafísica o New Age. Hace poco hubo una investigación, pero no es ahí es de lo auditivo, no es tanto de lo visual, sobre si las afirmaciones, ¿no? De soy guapo, le caigo bien a la gente, si sirven o no sirven. Ajá. Pero lo malo es que no lo he leído todo. ¡Ay! Bueno, si quieres saber. Lo escribió, que Está la perfecto. próxima lo traigo. Está Porque perfecto. lo escribió un colega serio y me da mucha curiosidad, pero no tengo los resultados. Pues Ni quien lo hubiera quiera, mencionado no, porque me que- puse en evidencia. Quien quiera saberlo, que nos oiga en el próximo Ok. episodio. Sí. Oye, De Margarita, hecho- y pregunta, es que investigué más o menos de lo mismo. Pues Y me había Perdóname. parecido que, por ejemplo, cuando tú estás realizando la actividad física Ujú. y cuando estás visualizando constantemente, como concentrándote muy bien en cada detallito de la actividad física, que más o menos como que se afectan las mismas áreas del cerebro Sí. y que, por ejemplo, si yo ahorita practico golf, en mi vida voy a jugar golf, pero lo practico no y sé, entonces visualízalo igual. lo visualizo. Ay, no sé, se ve un poco aburrido. Ya te vi, ya te vi. Caminar el campo de golf, sí, está muy bonito. Jugarlo, no sé. Pero, o sea, haces la acción y entonces se va como aplanando el caminito neuronal Sí. y se aplana también el caminito neuronal a la hora de estarlo visualizando y entonces lo que termina a veces facilitando cuando ya llegas a hacer la acción física. De acuerdo, sí. Qué interesante. Lo ves, por ejemplo, en los atletas que saltan, siempre están, en particular los que saltan con percha, para que me entiendan en otros lados, ¿sí? Con pértiga. Pértiga garrocha. O garrocha, los ves que siempre están y se están viendo cómo van a hacer sus movimientos antes de hacerlo, ¿no? Es decir, para tratar de mecanizarlo y que puedan hacer su mayor esfuerzo sin necesidad de dedicar algo al movimiento que tienen que hacer. Por eso lo visualizan tanto. Yo lo recordaba mucho cuando iba a tener alguna presentación de baile. Me acuerdo así de que estaba Claro. 2 semanas antes en el salón de clases en la cabeza repasando la coreografía todo el tiempo. Sí. ¿Traías más datos? ¿O? Eran esos. Pues, yo leí también un artículo muy interesante de un gran divulgador de la ciencia que se llama Stephen Jay Gould. Es tan famoso que hasta aparece en Los Simpson. Sí, es cierto. Es un paleontólogo al que cuando tenía, no recuerdo cuántos años, pero relativamente joven, no sé si 30 o 40, le diagnosticaron un cáncer de mesotelioma abdominal. Y entonces tiene un texto que se titula, creo que La media no es el mensaje, en el que subraya la importancia de saber leer los datos, porque a veces, como en su caso, se trató de una cuestión de vida o muerte. Si a una persona le diagnostican algo así y mira los primeros datos que tiene accesibles sin ojo matemático, lo que ve es que le quedan
4 meses de vida. Y él dijo, a ver, soy un científico. ¿Cómo deberían leerse estos datos? Bueno, pues soy más joven que la mayoría, tengo acceso a una seguridad, a unos servicios médicos mejor que el resto, tengo contacto con... Y gracias a su lectura optimista de los datos, entre otras cosas, pues su actitud mejora y ante estas situaciones pues es muy importante la actitud, ¿no? Bueno, me pareció un bonito tema para sacarlo también a la mesa, ¿no? ¿Qué tan optimistas debemos ser con los datos o no? Bueno, con los datos, híjole, no sé. Hay datos muy... Bueno, datos sí, hay datos pesimistas. Pesimistas. No, en el mundo hay muchos datos pesimistas. Pero ¿no? ¿cómo encontrar el oro en...? Claro, creo que justo con esta cuestión de visualizar el futuro, creo que a mí no voy a pronunciar bien el nombre del filósofo, porque es difícil, pero en español se leería Zizek. Creo que él menciona... Creo que le llaman Zizek, creo. Súper, gracias. Porque él tiene una cosa muy importante que dice que justo uno de los problemas con el mundo es que, o sea, lo estamos viendo como acabarse, ¿no? La crisis climática, como muchas crisis. Y uno de los problemas es que parece que no tenemos imaginación de qué mundo queremos crear, ¿no? Y que ese es uno de los grandes triunfos del capitalismo, que mató la imaginación de que el mundo podría ser de otra forma, ¿no? Y creo que ahí hay un gran desafío. Creo que los datos en general que yo estoy viendo son muy, muy pesimistas, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, no quiero desviar mucho, pero yo creo que habría argumentos que el capitalismo en muchos sentidos promovió la imaginación, ¿no? O sea, no... ¿Por qué acabó con la imaginación del mundo? Creo que por la cuestión de que en el presente no estamos discutiendo otro sistema de posible organización social, ¿no? Okay. Claro, tenemos mucha imaginación de cómo hacer dinero, hay startups por todos lados, pero justo como eso, lo que está dado es que hay que tener mucha creatividad para hacer dinero, para salir adelante, para aparecer en las redes sociales, ¿no? Es una de las formas, o para inventar una tecnología. Estamos sustituyendo un poco este ojo innato, ¿no? Esta parte de visualizar por máquinas que nos dicen cómo se deberían de ver las cosas que podemos elaborar en texto. Esa es una de las cosas que creo que en este momento de la historia es relevante, que le estamos cediendo nuestra capacidad de visualizar y de imaginar a algoritmos, a máquinas, ¿no? Sin mucho control de lo que hay ahí detrás, ¿no? Digamos, uno puede decirle a una inteligencia artificial, créame una imagen con estas características, y una imagen vendrá, ¿no? Pero estamos cediendo un poco esa capacidad de nosotros construir esas imágenes, etcétera. Y creo que con el mundo es esto, ¿qué nos imaginamos para el futuro? Y además que estamos como cada uno visualizándonos a nosotros mismos, y ahí hay un desafío de cómo vemos a la humanidad, ¿no? Cómo nos vemos conviviendo, cómo nos vemos rehaciendo cierto tejido, ¿no? En ese sentido creo que es importante volver a discutir cómo nos imaginamos, ¿no? La esperanza, la vida futura, porque sí, los datos creo que están muy pesimistas. No, y eso ya es un tema interesantísimo, además, porque subrayas la idea de que si otro imagina por mí, pues otro va a imaginar pues desde cómo debe ser el cuernito, o la paella perfecta, o el hombre, o el matemático, o la mujer, o el niño perfecto, o el deportista, y eso es más grave, ¿no? Porque si ya puede ser grave uno imaginarlo sin oír a los demás, pues qué grave es que nos lo impongan desde quién sabe dónde, ¿no? Sí. Y hay evidencia en datos de eso. Por eso decía que todos los datos que he visto son pesimistas. Porque justo, por ejemplo, en toda esta discusión de justo las imágenes de lo que es un cuerpo saludable. Exacto. En estas imágenes ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? De repente le estamos dando a una máquina que está con la media de todo lo que se ha producido de publicidad, imágenes hegemónicas, etcétera, que están en el internet, devolviéndonos esas imágenes como una especie de oráculo, ¿no? De caja negra que dice, eso que estás imaginando se ve así. Y eso nos devuelve justo una visión de hombre, de mujer, ¿no? De cuerpos, de actividades, de posibilidades que no somos nosotros los que los estamos construyendo. Sí. Es aquel algoritmo de un remix del pasado, además, que tiene sus propios sesgos. Esto es lo que decía Stephen Jay Gould en su texto, justamente, que las irregularidades son la realidad, ¿no? Lo anormal es la realidad y pues los promedios pues
pues una abstracción, ¿no? Claro. Bueno, a eso me recuerda cuando éramos chiquitos, mi mamá es médico y nos poníamos ahí, teníamos unas listas de, bueno, con tal edad, ¿cuánto debes pesar y cuánto debes sí, medir? guau. Pero claro, es al revés. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más que le quieran hacer a Ezequiel en esta? Se nos va cada vez más rápido el tiempo. Ay, sí, Yo ya ¿verdad? empiezo a creer que es verdad esta teoría trampista posverdadera de que el tiempo va más rápido hoy. Ay. Ya. ¿No? Bueno, pues entonces pasamos a la más fácil y difícil pregunta que últimamente se nos ha ocurrido hacer para ir cerrando nuestros programas. ¿Cuál es el sentido de tu trabajo o tu misión como maestro, como matemático? Uy, bueno, pues creo que tiene que ver con esto. Creo que tiene que ver con no solamente la capacidad de crear imágenes poderosas que transmitan datos, que transmitan ideas. Creo que también tiene que ver con crear un poco de capacidad de imaginación, ¿no? De colectiva, ¿no? De imaginación de alternativas. Creo La que, imaginación al poder, decían los hippies. claro, sí, sí, y creo que esta parte de visualizarse uno mismo en el futuro, lo que decía, hay que ser muy realistas, pero creo que ahí también justo está un poco, pues, ¿qué queremos construir, no? De construir esta imagen de futuro, pues, un poco más esperanzador, un poco más nutritivo, ¿no? No tan pesimista como los datos, pero creo que para eso justo hay que o sea, hacerse de datos, ¿no? Comprenderlos, tomar decisiones con base en eso. Y creo que, digo, para mí mi misión es un poco esa, ¿no? Creo que las matemáticas tienen un poder peculiar en ese sentido de justo permitirnos lidiar con estos volúmenes de datos, ¿no? De comprender el mundo y para mí es eso, un poco crear en los jóvenes universitarios herramientas y habilidades para que justo puedan pues eso, ver ese mundo quizás con un poco de nuevos ojos, con estas herramientas también abstractas de las matemáticas, pero también como poder imaginar novedades y esperanzas. Oye, no te hemos preguntado, pero por aquí hay varios visualizadores de datos que siempre subrayan la importancia de la comunicación, del storytelling, a la hora de visualizar. Y bueno, pues como representante aquí de la gente de comunicación, ¿cómo debería ser esa comunión entre el matemático puro y el comunicador? ¿Qué necesitaría un buen visualizador? Alguien que te esté oyendo y diga, bueno, pues esto me interesa mucho. Además de ser un buen matemático, claro, destacar. Creo que hay que justo tener una capacidad técnica muy alta de justo procesar los datos, que las imágenes realmente representen los datos, ¿no? Tener esta capacidad de elegir qué es lo que queremos leer, o sea, cuáles son las ideas centrales, los descubrimientos en los datos para poderlos sintetizar muy bien. Y creo que es muy importante para mí, creo que lo que siempre destaco es los contextos son fundamentales, ¿no? Entonces creo que un buen storytelling es desde el contexto desde el que se está contando la historia y desde el contexto de las personas a las que se le está contando la historia. Creo que los destinatarios son muy importantes, entonces creo que tenemos que aprender por eso decía esto de leer el contexto tan cambiante de los jóvenes, porque creo que eso, hay que partir de esos contextos para contarles una historia que les haga sentido, ¿no? Y para crear colectivamente una historia que haga sentido, pero justo a partir del mundo que estamos pisando, ¿no? Muchas veces creo que esas ideas vienen del pasado y creo que es muy importante justo poderse leer la realidad en el presente. Los educadores, Paulo Freire insistía mucho sobre eso, ¿no? Creo que la educación es la capacidad de, no solo de enseñar a leer y escribir palabras, ¿no? Sino la capacidad de leer y escribir el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos entrenamos a leer el mundo a partir de estos datos, ¿no? ¿Cómo creamos datos para justo comprender mejor el mundo y también cómo reescribimos ese mundo? Y es muy importante hacerlo pues, desde ese presente, desde esa lectura permanente, y no desde esta idea de que las cosas deben ser de una cierta forma, ¿no? Creo que es eso, esa sería para mí un poco el storytelling, es eso también, como eso, situarse muy bien en el contexto en el que estamos, del que estamos tomando los datos, poderlo comunicar y poder también tomar en cuenta los contextos donde esos datos tienen que ser utilizados, las decisiones que hay que tomar frente a esos datos y justo poder hacer ese arco narrativo de, bueno, en este contexto estos datos nos dicen esto y
bajo esta premisa también de lo que queremos construir, habría que actuar para, en este sentido de visualizar el futuro como en esta planeación. Lo que los datos nos dicen es esto y nos gustaría ir o no para acá, ¿no? ¿Qué queremos hacer con eso? Bueno, Ezequiel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí, habernos ayudado a subrayar la importancia de la imaginación. No, pues gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a imaginar otros mundos posibles, que dicen. El chamán Siux Oglala Alcenegro, famoso por sus grandes visiones y porque su pueblo las escenificó, le contó al poeta John Neihardt a principios del siglo XX. Amigo mío, cumpliendo tu deseo, te contaré la historia de mi vida. Si fuera solo la historia de mi vida, creo que no la contaría, pues, ¿qué es un hombre para que le dé tanta importancia a sus inviernos, por mucho que le encorven como una recia nevada? Muchos otros vivieron y muchos vivirán esa misma historia para acabar siendo no más que hierba en las colinas. Lo que es sagrado, lo que es bueno de la narración, es la historia de toda la vida, la de nosotros, los bípedos, compartiéndola con los cuadrúpedos y los seres alados y todas las cosas vegetales, pues son hijos de una sola madre y su padre es un solo espíritu. Que conversaciones como la de hoy con nuestro invitado especial, Ezequiel Soto, muchas gracias, y nuestros amigos de siempre nos recuerden con alce negro que las grandes historias son colectivas, pues son la historia de toda vida, la de nosotros en un sentido amplio. Los bípedos en nuestras relaciones conscientes e inconscientes con todos los reinos, el animal, el vegetal, el fúngico, el protista y el monera. Mostrar ese tipo de conexiones de otro modo, invisibles, es seguramente lo que hace toda gran visualización. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.